con el apoyo de la vicepresidencia, con Lucía, estamos muy contentos de poder ver resultados, porque parte como desde la primera reunión que yo tuve cuando me posesioné fue con Ana y qué bueno poder ver resultados y que ya estemos contribuyendo como región a esas discusiones tan importantes en materia de equidad de la mujer. No, no, muchas gracias. Yo creo que además es un gusto ver que cada vez tú eres ahora como el vocero de los datos en la pandemia y cada vez que presentas pones el tema de los cuidados y la desagregación clara de las estadísticas de desempleo y económicas, que eso es sumamente Claro. positivo. Yo no lo había visto antes, ¿no? Así Y es que gracias Lucía por de el pronto no está liderazgo. enterada, pero me declaré públicamente feminista. Excelente, eso necesitamos. Excelente, sí. Y Sí. Daniel, yo me siento súper en falta porque, bueno, con unas mujeres, Rolando, estamos viendo justo mandarte unas notitas para el tema del CEN. Ay, Karen, y bueno, sé que Rolando conversó contigo y eso, pero bueno, creo que nos falta ahí un feedback más potente para dejar algo más establecido. Así que, nada, eso, decirles que estamos con ese tema también sobre la mesa. Ayer mandamos a la CEPEM el boletín 6 con un orgullo de mostrar los datos fantástico. La verdad que va a quedar muy bonito el boletín de sectores productivos. Maravillosa. Lucía, yo te escucho un poquito entrecortada. No sé si los demás también o es un problema mío. Un poco también. Un poco, sí. Ana, ¿qué tal? Buen día. Juan, Hola Edgar, ¿cómo estás? bien, bien, muchas gracias. Espero que ustedes también. Lucía, un placer saludarte. ¿Cómo estás, César? Qué bueno tenerte. Bien, 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 gracias. Karen, Luis. Igual, qué Hola, gusto buenos verte días, muchas después gracias. de años. Así es, después de un rato. Después de un rato, eso es lo bueno de es una de las poquitas cosas buenas que nos ha traído esto, Es que nos correcto. podemos encontrar. Sí. Es correcto, veo que está Milena. Escuché que estaban hablando de Rolando. Ah, no, pero de otro Rolando Crespo, Colombia. Ya, ok. Rolando Campo. Ocampo, así es, ok. Listo, pues estamos ya, todas y todos. No sé si ya estamos transmitiendo o si arrancamos de una. ¿Nos cuentas, Luis? Sí, perfecto, ya estamos grabando. Bueno, iniciemos. Muchas gracias a todas las y los panelistas que nos acompañan hoy. Es un panel que en su totalidad tiene experiencia académica, pero que ahora está en la primera línea tomando decisiones, tanto para la gestión de información como para la incidencia en la toma de decisiones para el cierre de las brechas de género. Muchas gracias también a la audiencia que nos acompaña. El DANE considera muy importante generar espacios de diálogo que permitan fortalecer la diseminación de estadísticas y generar sinergias en la región. Voy a presentar brevemente a los miembros de este panel. Contamos con Lucía Oscuro, oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, sociólogo de la Universidad de la República de Uruguay y magíster en Sociología de la Universidad Estatal de Campinas, Brasil. Tenemos también a la señora Ana Güesmes, representante de ONU Mujeres Colombia, gran aliada del DANE, médica y especialista en salud comunitaria de la Universidad Complutense de Madrid y maestra en gerencia y gobierno en salud pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia de Perú, con una amplia experiencia y trabajo en más de 14 países en la incidencia para promover la igualdad de género. Tenemos también al señor Edgar Bielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI México, matemático por la Universidad de Guadalajara y maestro en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En su cargo actual es el responsable directo de las estadísticas censales y laborales. Tenemos también a Milena Vargas, colega coordinadora de la sección de estudios y estadísticas de género del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, quien es economista por la Universidad del Valle, Colombia,
y magíster en Ciencia Regional de la Universidad Católica del Norte. Además, tiene una interesante experiencia coordinando talleres de capacitación en emprendimiento en Chile. Y contamos con mi maestro y amigo Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, con una amplia trayectoria académica y en consultoría en dominios como economía de regulación, contratos, organización industrial y como director del DANE Colombia ha incorporado la perspectiva de género interseccional como una de las prioridades en las estadísticas oficiales, consolidando los procesos de divulgación de las estadísticas en el país. Bueno, en este panel tenemos a dos relevantes voceras de dos entidades que a nivel regional han señalado de manera contundente los impactos diferenciales de género en este contexto de pandemia. En específico, en abril, apenas inició la pandemia, la CEPAL publicó el documento como la serie de informes de COVID-19 titulado La pandemia del COVID-19 profundiza la crisis de los cuidados en América Latina y el Caribe. Y ONU Mujeres Colombia, por su parte, en también abril de 2020, publicó el informe Dimensiones de Género en la crisis del COVID-19 en Colombia. Impactos e implicaciones son diferentes para mujeres y hombres. Ambos documentos señalan cómo la división sexual del trabajo impacta de manera diferencial a las mujeres en una crisis como la que nos atañe y redunda en las marcadas brechas horizontales y verticales en el mercado laboral. También esto ha sido señalado de manera contundente por las máximas directivas de estas entidades a nivel regional, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, y María Noel Baeza, directora regional de ONU Mujeres. Y bueno, el objetivo del diálogo que nos convoca hoy es revisar los datos más recientes en cuanto a los impactos de género en el mercado laboral en 3 países que son líderes de la región, en Colombia, México y Chile, para luego pasar a dialogar sobre cómo las oficinas estadísticas tienen unos retos para diseminar estos datos, para posicionarlos en la agenda pública y para, con la ayuda de aliados y aliadas, pasar a la toma de acción que permita que esta crisis sea aprovechada como una oportunidad y no redunde en retrocesos en los avances hacia la equidad de género. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar el panel. En esta primera parte, cada panelista va a tener 7 minutos para su intervención y yo voy a tener la ingrata tarea de pronunciar la alerta 1 minuto cuando nos quede solamente 1 minuto. Entonces, iniciamos con Lucía Oscura de CEPAL para que nos cuente cuáles son los riesgos en materia de brechas de género en el mercado laboral que esta pandemia puede exacerbar. Adelante, Lucía, gracias. Gracias, Karen. Y increíblemente en Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, no tengo SharePoint, así que voy a empezar a contarles en mi presentación que todavía no les puedo compartir. ¿Me escuchan? Te estamos escuchando. Sí. Necesito que me habiliten el Share Content, please. Está, listo. Listo, ahí vamos. Ahora sí. ¿Ven? Ya casi. Excelente. Bien, entonces. Ahora sí confirmado, tienes la pantalla proyectando. Como les decía Karen, la idea en estos minutos iniciales es poder compartir algunos de los principales desafíos, pero también algunas buenas noticias solamente en términos de producción estadística, porque buenas noticias casi no tenemos. Sí tenemos sobre el final de mi presentación buenas noticias en términos de el liderazgo de algunas oficinas nacionales de estadística que realmente han hecho un esfuerzo para que pudiéramos ver desde la perspectiva de género cuál es la situación específica de las mujeres. Entonces, sin más, darles unos mensajes iniciales que tienen que ver justamente con la producción de información. En primer lugar, y como lo hemos dicho yo creo a lo largo de las sesiones en la propia SEA, urge producir y difundir información estadística desagregada por sexo. Y esto es lo primero y básico necesario para generar políticas públicas que se ajusten a las necesidades de las mujeres. Por otra parte, creo que también estuvo muy presente en nuestras sesiones de la SEA el tema de el tiempo y el espacio de los datos, datos anclados en territorios
y esta idea que todavía no alcanzamos, pero que casi del tiempo real. Ya para nosotros tener datos de pandemia es casi hablar de tiempo real, si bien técnicamente sabemos que todavía estamos lejos de la producción de información a tiempo real. Por otro lado, tenemos datos que muestran retrocesos profundos en términos de la igualdad de género, y esto nos alerta en términos de la producción de política pública. No podemos ahorrar en términos de incluir en nuestras muestras la variable sexo, y esto es sumamente importante en tiempos de ajuste. Estamos en tiempos de ajuste, estamos en tiempos de máximas de ahorro, pero en esto no podemos ahorrar si queremos desarrollo sostenible, si queremos igualdad de género. Y por último, no podemos dejar de mirar nuestra carta de navegación acordada a nivel global, que es nuestra Agenda 2030 y los ODS, que hasta hace unos meses regían el no dejar a nadie atrás y que hoy se hacen más importante que nunca, porque justamente cuando la ola arremete, cuando la crisis se instala, tenemos el peligro de efectivamente no darnos cuenta quiénes están quedando atrás. Así que un recompromiso, una revisita a nuestra Agenda 2030. Retomar dos de los nudos estructurales planteados en la estrategia de Montevideo, que tienen que ver con la información que les voy a presentar ahora, y es el tema de la pobreza y la autonomía económica de las mujeres, entendida como las desigualdades y la división sexual del trabajo, y volver a recordar lo importante de la medida que está en la estrategia, que habla justamente de la producción de la información. Pero retengamos esta idea de la desigualdad socioeconómica y la pobreza de las mujeres y la división sexual del trabajo, porque hay malas noticias en la región en términos del aumento de la pobreza, pero además el aumento del volumen de mujeres que va a estar en pobreza. Estamos estimando unos 118 millones de mujeres en la región para fines del 2020 en hogares en situación de pobreza, y esto claramente compromete nuestro compromiso, perdón lo redundante, con el ODS 1. Pero además, por otro lado, en términos de mercado de trabajo, estamos con situaciones, con proyecciones que hablan de 6 puntos porcentuales de aumento en la tasa de desocupación de las mujeres, ¿sí? Lo cual claramente nos lleva a una situación de emergencia respecto a qué va a pasar con las mujeres en el mercado laboral, y que si bien ya sabemos que la brecha está siempre presente, y si ustedes ven en la gráfica desde hace más de 10 años, y si esto lo seguimos mirando hacia atrás, es una constante el tema de la brecha entre hombres y mujeres, claramente ahora se nos dispara a guarismos mayores, y esto es preocupante porque estamos hablando de un gran contingente de mujeres que va a estar buscando empleo sin conseguirlo, y esto va a comprometer claramente el alcance del ODS 5 y del 8. Quiero comentarles muy rápidamente este concepto de los sectores de la economía en riesgo alto, medio y bajo, y voy a ir acortando algunas cuestiones por temas de tiempo, pero claramente casi 6 de cada 10 mujeres hoy están empleadas en lo que con la OIT en forma conjunta hemos definido como los sectores de alto riesgo. Quiere decir que 6 de nuestras 10 mujeres en el mercado laboral están en un sector que claramente o colapsa o cae de forma abrupta en términos de su rendimiento, y como ustedes ven, 22% de las mujeres en la región trabajan en el comercio, que sabemos que es uno de los sectores más afectados. Quiero mencionar específicamente el tema de los hogares como empleadoras. 11.2% de mujeres en nuestra región trabaja en el trabajo doméstico remunerado, en hogares particulares, que también es un sector que está cayendo y que está dejando un gran contingente de mujeres sin empleo, industria manufacturera y, bueno, por supuesto, subsectores asociados al turismo, como el alojamiento, las comidas, etc. Pero además de esto, donde, como les digo, casi el 60% de mujeres trabajando en estos sectores, tenemos que los sectores de bajo riesgo también emplean a muchísimas mujeres, y son justamente los de la primera línea, como hemos llamado, como llamó Colombia en su primer boletín de cifras de las mujeres colombianas, donde, si ustedes ven, el 7% de las mujeres ocupadas están en el sector salud y casi el 10% en la enseñanza. Claramente,
entre quienes están en los hogares como empleadores, o sea, las trabajadoras domésticas remuneradas, las mujeres en la salud, las mujeres en la enseñanza, hablamos en parte de la economía del cuidado con muchísima alerta, porque por un lado estamos presentes, digamos, en un sector de la economía de cuidado de alto riesgo, y por otro lado, si bien no en riesgo de perder el empleo, sí en riesgo en términos de hasta la propia salud física y mental que tienes estos dos subsectores como son la salud y la enseñanza en tiempos de pandemia. Un minuto. Entonces, ahí voy, un minuto. Bien, voy a dejar entonces, voy a mostrar esta lámina y voy a dejar la siguiente para la parte del debate. Quería mostrarles especialmente estos buenos ejemplos que tenemos en el caso de Chile y Colombia, porque tenemos información trimestral para ver qué está pasando con las mujeres. Y si ustedes ven, uno de los sectores para los cuales tenemos información es justamente el de la ocupación en el servicio doméstico, y ahí la ocupación en el servicio doméstico en Colombia cae casi 43 puntos, y en el caso de Chile casi 50, 48 puntos, lo cual claramente es una alerta, ¿sí?, respecto a que hay un sector de mujeres de hogares pobres principalmente, ¿sí?, porque sabemos que casi el 50% de las mujeres empleadas en el trabajo doméstico remunerado vive en hogares por debajo de la línea de pobreza. Entonces acá tenemos un problema que entrecruza muchísimas situaciones de exclusión, pero además casi el 50% de estas mujeres pierde el empleo o cae, digamos, su sector en el trimestre en el que estamos viviendo, o para el que tenemos cálculo ya en el marco de la pandemia. Así que, Karen, para no abusar del tiempo, dejaría por acá y retomo sobre el final del panel con alguna información más. Muchas gracias, Lucía. Pasamos entonces a las intervenciones de las tres oficinas estadísticas que nos acompañan, para que nos cuenten cuáles son los retos que se observan en las estadísticas oficiales en cuanto a las brechas de género en el mercado laboral con los últimos datos disponibles. Iniciaríamos con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Muchas gracias, Karen. Y también un saludo muy especial a Lucía. Creo que estamos bien alineados con la presentación, entonces vamos a lograr economías de alcance para poder optimizar la conversación. Quisiera también aprovechar para resaltar el liderazgo de nuestra moderadora, que ha sido mi mano derecha aquí en el DANE para poder sacar adelante un tema que en Colombia se vuelve fundamental en este momento. Recuerden, después de 50 años de conflicto, el país empezó ya a dejar de tener titulares asociados con ese conflicto y a visibilizar unas cosas muy importantes como son las violencias contra las mujeres y también las inequidades que enfrentan las mujeres en materia del mercado laboral. Entonces, aquí específicamente nosotros estamos aplicando ese principio a través del cual quisiéramos que las oficinas estadísticas produjéramos información que se convierta en evidencia para orientar políticas públicas. Y en el marco de la pandemia del COVID-19, nosotros tuvimos una oportunidad, un desafío metodológico muy grande, pasar rápidamente de un operativo presencial a un operativo telefónico, pero logramos que en esa situación de crisis poder estimular un escenario de innovación, y dijimos, así como tenemos que reducir las preguntas, vamos a incorporar una pregunta sobre los efectos transversales del COVID-19 en las dimensiones sociales y económicas. Y adicionalmente,
desarrollamos un pulso social del cual vamos a darles un anticipo en este evento que vamos a lanzar oficialmente a las 5 de la tarde de hoy, hora de Colombia. Y le pediría el favor a Karen que después del panel podamos enviar a todos los participantes esa invitación. Entonces, gracias a esa situación de crisis, como lo señalaba Karen en la motivación del panel, pues estamos viendo oportunidades para visibilizar cosas como que son tremendas, como lo mencionaba Lucía, en toda la región, pero en el caso de Colombia, pues que somos en el pasado censo de población y vivienda, demostramos que el país tiene una mayoría del 51.2% de su población correspondiente con mujeres. Lo mismo sucede acá en la población en edad de trabajar, 51.1% mujeres, 48.9% hombres, pero automáticamente cuando vamos a la población económicamente activa en el trimestre más reciente, que es el trimestre móvil abril-junio, la participación de la mujer dentro de la población económicamente activa se reduce en casi 8 puntos al 42.9% y no más por el efecto de la pandemia, considerando 2019 como un año normal, pero en el marco de la pandemia, la participación de la mujer dentro de la población económicamente activa se reduce al 40.9%. ¿Eso qué significa? Significa que la pandemia ha enviado forzosamente a una fracción importante de mujeres a la inactividad, buena parte de ella dedicada a oficios del hogar. Y no solo a la inactividad, también ha generado el desempleo. Y en línea con la presentación de Lucía, miren cómo para 2019, año base de nuestra comparación, nosotros teníamos que la desagregación por sexo de la tasa de desempleo daba una brecha de 5.4 puntos porcentuales en contra de las mujeres, ellas con una tasa del 13.6% en materia de desempleo, mientras que ellos con una tasa de desempleo del 8.2%. Rápidamente, en el primer semestre, sumando 3 meses muy buenos en los que la economía colombiana había tenido un excelente desempeño, más los 3 meses de la pandemia, vemos cómo rápidamente el desempleo de las mujeres se dispara al 20.5%, el de los hombres al 13.6%, pero lo grave de esto es que la brecha se acentúa y por consiguiente la inequidad contra la mujer se hace aún más fuerte en los elementos que nosotros estamos planteando. Y frente a la inactividad, un elemento preocupante es que mientras que si nos comparamos en el trimestre móvil abril-junio de 2019 y vemos cuántas mujeres estaban en inactividad dedicadas a oficios del hogar, vemos que el país reportaba 5.5 millones de mujeres en situación de inactividad dedicadas a oficios del hogar contra apenas 435.000 hombres en ese momento. Y rápidamente, por el efecto de la pandemia, estamos viendo 7.3 millones de mujeres inactivas dedicadas a oficios del hogar, mientras que apenas estamos reportando 1.100.000 hombres en inactividad dedicados a oficios del hogar. Eso es una brecha tremenda que es parte como de lo que hemos generado conciencia en este momento de establecer que si no se resuelve estos problemas de inequidad contra la mujer en el trabajo doméstico no remunerado, va a ser muy difícil que Colombia entre en una senda de productividad y dinamización del mercado laboral. Ya Lucía había presentado cómo las mujeres concentradas en actividades artísticas, concentradas en actividades de comercio, en actividades de administración pública, salud y educación, son las más afectadas en el marco de la pandemia, pero también pues, recordar que la posición ocupacional de empleado doméstico muestra que desde el punto de vista de volumen, cuando ustedes comparan las variaciones en la última columna del volumen de mujeres que estaban ocupadas en el trimestre de la pandemia, 6.7 millones frente a 9.3 en el trimestre de referencia del año anterior, pues las caídas más importantes se dan en empleo informal, es decir, en trabajador por cuenta propia, y proporcionalmente frente al volumen en la posición de empleado doméstico.
¿Eso qué significa? No, Significa que el DANE, ya, gracias Karen, el DANE ha tratado de hacer visibles estas brechas para convertir eso en una oportunidad y hoy, que a las 5 de la tarde hora de Colombia, vamos a presentar estos resultados de la encuesta de pulso social que tiene un módulo especial en materia de redes de cuidado, en donde nos sentimos muy satisfechos por primera vez poner en cifras un elemento que es preocupante. Cuando nosotros le preguntamos a un panel de los hogares que vimos el año inmediatamente anterior, esta es una encuesta complementaria a la encuesta de hogares que se hace por operativo telefónico y les preguntamos si durante los últimos 7 días y en comparación con la rutina diaria antes del inicio de la cuarentena, si se sentían más sobrecargados o sobrecargadas en materia de tareas laborales y tareas de oficios del hogar. La barra gris aquí explica el sí. ¿Eso qué significa? Que el 38% que ven ustedes acá a la derecha de las mujeres nos están diciendo que se sienten muchísimo más sobrecargadas en materia de tareas de oficios del hogar frente a lo que sucedía antes de la cuarentena. Mientras que para los hombres la prevalencia es de apenas del 23.5%, lo cual muestra de forma indirecta que la cuarentena acentuó las inequidades de género en materia de trabajo doméstico no remunerado, genéricamente denominado como oficios del hogar, que en Colombia, para cerrar, es una brecha de 4 horas, que es como el mensaje con el que quiero cerrar mi intervención, y es, en Colombia en promedio un hombre diariamente trabaja 12 horas al día, 9 en el mercado laboral pago y solo 3 en el trabajo doméstico de cuidado no remunerado, mientras que la mujer trabaja en promedio 14 horas, es decir, un volumen más importante de horas, pero solo 7 en el mercado laboral y 7 en el trabajo doméstico no remunerado, que es esa brecha de 7 horas frente a 3 mujeres y hombres se ve acentuada de forma significativa con la pandemia, con lo cual estas evidencias nos van a permitir rápidamente socializar y generar ese esquema de comunicaciones estratégicas de la transversalización del enfoque de género, que es fundamental en nuestros países y en el que las oficinas estadísticas, con alianzas estratégicas, con la academia, con el sistema de Naciones Unidas, va a jugar un rol fundamental para lograr que las mujeres puedan tener una mayor participación dentro de las decisiones económicas y sociales, no solo en su hogar, sino también en nuestra sociedad. Muchas gracias. muchas gracias, Juan Daniel. Vamos con Milena Vargas, del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. Ok, estoy intentando compartir, pero no sé si tengo los permisos porque... Ya Un Luis se los va a segundito. dar. Cargando, cargando. Ah, ya, perfecto. Ahora tengo que... Encontré. Perfecto. ¿Pueden verlo? Sí, perfecto. Bueno, para continuar con la temática de este panel, el propósito es presentarles cuál es el estado de las brechas de género en el mercado laboral en Chile en la pandemia, con énfasis en la última medición de la que disponemos, que es abril, mayo, junio, y siempre en contraste con el mismo trimestre en el año anterior. Posteriormente, comentarles los desafíos que hemos tenido para difundir y producir estas estadísticas y finalmente hablar de la forma como las hemos difundido hasta el momento. Entonces, partimos de un terreno en el que la cancha no estaba nivelada antes de la pandemia. Se habían conseguido ciertos avances en términos de participación laboral de la mujer que situaban la tasa de participación por encima del 50%, pero había brechas persistentes en prácticamente todos los indicadores del mercado laboral. A esto se suma una fuerte tendencia a la subutilización de la fuerza de trabajo de las mujeres que podíamos
observar a través de indicadores no tradicionales, como la tasa de desocupación y tiempo parcial involuntario. Entonces, esto nos lleva también a un hecho de que la forma como va a impactar la pandemia en los grupos va a ser diferencial porque el terreno en principio no estaba nivelado. Y lo vemos en participación laboral. Se registra el valor más bajo de la última década y esto mina un poco los avances que se han conseguido en materia de autonomía económica a través de la inserción laboral de las mujeres, situándonos actualmente en una tasa de participación de 41,2%, en contraste con los hombres con 63,1%. La brecha acá resulta ser no muy indicativa porque hay un efecto de nivel en el que ambos grupos están cayendo y probablemente vamos a tener una brecha que está fluctuando en los valores históricos, entonces hay que entrar a hacer el zoom a cada grupo. Y en términos de la ocupación, el impacto también ha sido generalizado. Hay un descenso en la tasa de ocupación de las mujeres de 12,2% que nos sitúa en 36,3% como tasa de ocupación, que es un valor tremendamente bajo, y que esta reducción generalizada pues se dio conservando todas las brechas que existían desde el pasado. ¿Cómo se traduce esto en términos de las ramas de actividad económica en las que se ocupan las personas? Lo que vemos es que una gran proporción de mujeres trabaja en las ramas de actividad económica que se vieron más afectadas en el último trimestre por la pandemia, como es alojamiento y servicio de comidas, donde las ocupadas cayeron en 51,4%, y comercio y servicios, donde hay una caída de las ocupadas en 26,9%. Esto se confirma completamente también desde el lado de las estadísticas económicas, donde en alojamiento turístico más del 50% de las empresas se han acogido a la Ley de Protección del Empleo y no sabemos en qué medida los trabajadores de estas empresas han congelado contratos o simplemente estas personas han pasado a la desocupación. Y hay un aspecto de vulnerabilidad que también mencionaba Lucía y que se aprecia acá y es la rama de actividades de los hogares como empleadores que contiene el servicio doméstico. Se ha visto muy afectada por las medidas de confinamiento. Es una rama que ha estado históricamente feminizada. En la última medición teníamos 89,9% de las mujeres ocupadas, o sea, de las personas ocupadas en esa rama eran mujeres y respecto a los últimos 12 meses hay una caída en las ocupadas en torno a 45,9%. Entonces ahí hay un énfasis muy importante que hacer porque las políticas además que han resultado en el último tiempo de mitigación no incluyen a este segmento de la población que se ha visto tan afectado. En términos de la tasa de desocupación, observamos algo bien curioso y es que por primera vez en la década la tasa de desocupación de los hombres supera la de las mujeres y en parte se debe a que la mayor incidencia es un incremento de los desocupados en el caso de los hombres, es decir, aquellas personas que están buscando trabajo y están disponibles para trabajar, pero en el caso de las mujeres lo que se observa más es un movimiento desde la ocupación hacia fuera de la fuerza de trabajo. Y esto vamos a poder ampliarlo, comprenderlo un poco más a través de indicadores no tradicionales que nos van a permitir visibilizar, por ejemplo, aquellos segmentos de la población donde, producto de las restricciones sanitarias y las restricciones a ciertas actividades económicas, se produce un desincentivo a la búsqueda de empleo. Entonces, estas personas no están buscando trabajo, pero sí están disponibles para trabajar en el corto plazo. También puede ocurrir en el caso contrario, pero es menos frecuente y de hecho podría estar muy asociado al caso de las mujeres que están cuidando, que mientras tanto igual están buscando trabajo, pero que en el corto plazo no estarían disponibles para trabajar. Y eso nos lleva del panorama anterior al hecho de que esta fuerza de trabajo potencial estaría mostrando, en el caso de los hombres, un crecimiento en 12 meses de 246%, y en el caso de las mujeres 154%, que no es menor, donde ajustando la tasa de desempleo llegamos a un valor de 33,6%.
con un aumento de 17 puntos porcentuales respecto al año anterior, al mismo trimestre en el año anterior. Y aquí podemos ver el panorama más histórico en el que se aprecia claramente la sensibilidad de este indicador al contexto que estamos viviendo actualmente y también lo vuelve un indicador sumamente importante al momento de comunicar estadísticas de género.